Página 31. Reflexiones sobre el más allá, Federico Revilla, 1992. Capítulo 2. Experiencias de premuerte. Apasionan a nuestros públicos los relatos de gente que supuestamente había muerto, pero regresó segundamente a esta vida. En efecto, serían los testigos únicos de aquel horizonte ignoto. Se impone una precisión: si existe un más allá, no hay regreso posible del mismo. Ni pensar en caminos de ida y vuelta, aunque fuese por una sola vez y en casos excepcionales. No inquietaría tanto el más allá, como de hecho inquieta, si se reconociese como posible ir y venir, entrar y salir. Los relatos de los regresados serán, entonces, invención, superchería o sugestión. Para estos, como para todos nuestros semejantes, proponemos inicialmente una actitud de respeto, salvar de ellos todo lo que pueda. Sugerimos alguna reflexión conducente un poco lejos. Parece creíble que algunos humanos hayan experimentado lo que luego narran. Los clínicos pudieron darles por muertos. Pero sabido es cuán lábil, discutido y en cualquier caso provisional es el concepto de muerte para la ciencia médica. Por lo demás, esta no se permite entrar en la cuestión del momento preciso cuando la muerte se produce, a lo sumo, alegado a dar fe de cuando se ha producido ya sin lugar a dudas, cuando el paciente ofrece encefalograma plano. Ninguna certeza científica, por tanto, sobre el particular. Por eso hemos escrito una expresión que no es nada científica, a su vez darles por muertos. ¿Lo estaban efectivamente? Mostraban señales exteriores de muerte no ajustadas a la realidad de su vida, precaria desde luego. La muerte es algo instantáneo o bien gradual, prolongado a lo largo de un tiempo determinado, segundos, minutos. La experimenta como tal el paciente, sobre todo en el segundo caso, evolución gradual. ¿Pueden coexistir unos niveles de conciencia con el estado perceptible de inconsciencia completa? En caso afirmativo, ¿subsiguen estos algún tiempo, segundos, minutos, a los signos de la muerte clínica? Demasiadas dudas. También la ciencia actual, admirable por tantos conceptos, tiene que detenerse humildemente ante estas cuestiones, que no está dotada para resolver. Testigos de los umbrales. Para no comprometer afirmaciones pretendidamente científicas, que pudiesen confundir, y para salvar al mismo tiempo aquel respeto hacia quienes han querido comunicar experiencias tan singulares, vamos a llamarles testigos de los umbrales. Ellos han pisado los umbrales de la muerte. Lo han hecho en un estado de lucidez interna del que, afortunadamente, les ha quedado posteriormente memoria. Por último, han sabido y han podido expresar con palabras siempre, por definición, aproximativas aquello que recuerdan. Ni más ni menos, pero es mucho. Hemos de dejar totalmente al margen las cuestiones sobre su veracidad. Aquí recogeremos las líneas testimoniales más afines con lo que conocen ciencias tales como la simbología, la historia de las religiones o la psicología. Al fondo, como reserva, pero no libre de interrogantes también, la parapsicología. Entre las experiencias relatadas por diversos testigos de los umbrales proponemos 4 grandes grupos. No son todas las experiencias, pero sí las principales en cuanto a relevancia y significación. Hemos prescindido de otras, no tan clasificables según los conocimientos de las ciencias mencionadas, sin que ello prejuzgue nada estadísticamente. De hecho, no sabemos que haya estudios sobre la frecuencia de unas y otras y aunque los hubiere, estarían montados sobre una muestra poco fiable. Los muy escasos testigos de cuyas experiencias queda constancia escrita y relativamente verificada por médicos que les atendieron durante una situación terminal. Avance a través de algo semejante a un túnel oscuro.
sensación de movimiento hacia adelante. En ocasiones, expresamente, atracción ejercida desde el punto terminal de dicho paso tenebroso. Certeza de que el avance no es en vano, ningún titubeo porque lo que allí aguarda es importante, acaso determinante para el sujeto. Esta experiencia coincide con el escenario de muchos ritos de paso consistentes en hacer circular a los iniciandos precisamente a través de un túnel, caverna, un tubo, de lianas, troncos, ramaje, etc., según pueblos y lugares, o análogo. Suele simbolizar un nuevo nacimiento, siendo el túnel o el tubo el equivalente del órgano femenino por el que la madre da a luz. Efectivamente, muchas veces el tránsito es desde la oscuridad donde habían sido mantenidos, durante un tiempo variable, horas, días o incluso meses de preparación, a la luz que les aguarda en el exterior, donde van a vivir una nueva vida, de adultos, de guerreros, de curanderos, etc., según los casos. Estos ritual y simbolismo, respectivamente, coinciden con el concepto de la muerte en muchas religiones, tránsito necesario a un nuevo estado o nueva vida. La importancia comparativa que concedemos a los datos recogidos por los antropólogos y desarrollados por las ciencias de las religiones tiene una justificación: los rituales aludidos no nacieron porque sí, no fueron ideación de un individuo particular, tampoco se han conservado a través del tiempo por mera inercia. Antes bien, fueron fruto de innumerables experiencias coincidentes, que poco a poco cristalizaron en nociones vagas y por último se plasmaron en los símbolos y en los ritos. B. Una gran luz. Asociada a vivencias de plenitud, paz, confianza, seguridad. Con frecuencia, la gran luz aguarda al cabo del túnel oscuro. Es posible que el sujeto experimente al mismo tiempo su propia poquedad o pequeñez, pero nunca de modo traumático, sino en sosegada aceptación. La luz es un símbolo universal de máximo rango, simboliza el bien, el conocimiento, la salvación, a veces, ambos valores, conocimiento salvador, la presencia trascendente, es decir, lo sagrado, el gran otro en suma, la divinidad. Hallarse frente a la luz es, por tanto, un modo perceptible mediante los sentidos de hallarse en presencia de lo sagrado, llámese como se quiera. Es coherente que al cabo de la gran iniciación que es la muerte en estos casos, los umbrales de la muerte se logre una vivencia trascendente. Más preciso es lo que experimentaron quienes relatan haberse sentido atraídos, absorbidos, aspirados, chupados hacia la luz. Bella y eficaz definición simbólica del destino humano. Adviértase que nadie ha relatado una auténtica fusión con la luz o adentramiento en la misma, que hubiera sido la experiencia culminante solo accesible después de la muerte efectiva. Esta experiencia de la gran luz que aguarda o atrae es, sin disputa, la más elevada de las que aquí recogemos. Su corolario es lo que en términos pobres se denominaría humildad ante semejante hierofanía, manifestación de lo sagrado. El ser humano ya no puede hacerse ilusiones acerca de sí mismo y no le queda sino percibirse como contingente e indefenso, muy poquita cosa. C. Contemplación del cadáver propio. Y eventualmente percepción de su entorno, figuras de allegados, voces y conversaciones de estos, etc. El sujeto parece haber salido de sí mismo, de modo que ve su cuerpo yacente como algo exterior. Vivencia simbólica del abandono de lo perecedero que habría de realizar en caso de efectivo fallecimiento. Esta experiencia es prácticamente idéntica a la que Mircea Eliade describe en algunos chamanes. Para estos es uno de los hitos o tramos de su proceso iniciático. Valen, pues, los comentarios anteriores a propósito del ritual del tránsito a través de un túnel o pasadizo, el camino hacia la muerte como iniciación a una vida diferente. Dicha iniciación, más que ninguna otra, requiere una severa renuncia, nada menos que renuncia a lo que se hubiera considerado más propio,
intransferible, como es el cuerpo de cada uno. Hallarse enajenado del mismo debe ser un supremo despojo, el límite de la indigencia, desde la cual todo se comprenderá de muy diverso modo. D. Visión global de la vida pasada. Como en una instantánea dinamizada, como en una película vertiginosamente proyectada, que en un abrir y cerrar de ojos coloca al sujeto ante lo que ha sido, realizado, pretendido, logrado, el bien y el mal que ha ocasionado. Nuevo medio de autoconocimiento que solo debe inducir al reconocimiento de las insuficiencias que nos aquejan, a cualquiera de nosotros, en cuanto seres humanos. Situación óptima para tomar partido, sentirse satisfecho por lo que fue, orgullo, o bien descontento y apesadumbrado, honradez, realismo, más que propiamente humildad. El sujeto puede adoptar una u otra actitud ante lo que se avecina para él, si bien los testigos no suelen referirse a las consecuencias de premio y castigo de que hablan las religiones y que el propio sentido de justicia humano acepta como pensables. ¿Y la actitud posterior de los regresados? Hemos eludido todo sensacionalismo. No siempre lo consiguen los textos donde se recogen testimonios semejantes. Más interesante, si cabe, que el contenido de sus experiencias sería su biografía posterior. ¿Cambian de criterios una vez regresados después de una experiencia semejante? Es decir, ven la vida, su papel en ella, su contorno familiar y social, etc. ¿de un modo diferente? Sobre todo, ¿cambia su conducta? No pretendemos sugerir con ello ninguna potencialidad mágica de la experiencia correspondiente, tal sería si operase unos efectos determinados necesariamente, en el 100% de los sujetos, de modo que su libertad quedase anulada, aunque fuese para obrar solo generosamente. Si así se llegase a comprobar, la cuestión se haría profundamente sospechosa. Pero cualquiera convendrá con nosotros en que experiencias de esta índole deben ser muy fuertes, por ello, poderosas, influyentes. Por consiguiente, que es lógico que conlleven algún efecto, duradero o no, más o menos perceptible en cada sujeto. De hecho, todas las iniciaciones que se han estudiado tienen por objeto dejar una profunda huella en los neófitos. No les obligan, pero les mueven eficazmente, les ayudan en su nuevo estatus, difícilmente dejan a un lado lo que el ritual les hizo vivir tan intensamente. En muchas de ellas, además, queda un vestigio visible, la circuncisión entre los judíos, determinados tatuajes o escarificaciones, mutilaciones menores, la extirpación de algún diente, etc. No hay datos sobre la actitud posterior de los regresados. Lástima grande, nos falta casi la otra mitad de la cuestión. Porque Moisés no podía continuar siendo lo mismo que antes cuando descendió del Sinaí, donde había sido objeto, en plena vida, de una experiencia hierofánica tan contundente. El caso de los resucitados. Hemos negado, al comienzo de este capítulo, la posibilidad de un regreso desde el más allá. El lector formado en una tradición cristiano-católica puede, con razón, interpelar aquí, ¿qué pasa entonces con las personas que han resucitado? Lo cual sería un modo educado de espetar esta otra pregunta, más polémica, pero no menos aceptable. ¿Hay que sacar la conclusión de que no es posible la resurrección? Una respuesta afirmativa daría al traste con la fe cristiana, nada menos, según la tajante declaración de San Pablo sobre el carácter axial de la resurrección de Jesús. Calma y procedamos por pasos. Estos pasos. 1. Dejando a un lado, por especial y singular, la resurrección de Jesús, que se resucitó a sí mismo, los casos de resurrección de muertos son escasísimos en la historia. Estos, por su parte, discutibles en alto grado, debido a la falta de espíritu crítico en tiempos pasados, la deficiente fiabilidad de las fuentes, etc. etc. Si más no,
queda hoy la ya mencionada precaución científica respecto de qué sea la muerte y por consiguiente cuándo pudiera considerarse que un muerto es retornado, efectivamente, a la vida. 2. Para el cristiano solo son inatacables los 3 casos de resurrecciones operadas por Jesús durante su vida pública, a saber: A. La hija de Jairo, en su lecho de muerte. B. El hijo de la viuda de Naim, a quien sacaban a enterrar, es decir, algún tiempo después, horas de acaecido el obito. C. Lázaro, su amigo, la más contundente, puesto que llevaba días en el sepulcro. Ya huele mal, le dijo una de sus hermanas, ante la orden de Jesús para que fuese levantada la piedra. Por consiguiente, sin objetar nada al poder de Jesús e incluso admitiendo que fuese milagro también, pero otros tipos de milagro, cabría pensar que la muchacha hija de Jairo no estuviese ciertamente muerta, sino en estado comatoso o incluso cataléptico. Está dormida, dice efectivamente Jesús a los circunstantes, que, por cierto, se burlar de él, ante la evidencia para ellos de la muerte. Más problemático sería el caso del joven hijo de la viuda de Naim, aunque también pudiera darse una catalepsia. Pero la resurrección de Lázaro es inatacable, ningún cataléptico, ningún durmiente, la pobrecita Julieta de Shakespeare, yere en el sepulcro, Lázaro estaba ciertamente muerto y su cuerpo había iniciado el proceso de su descomposición. 3. Como quiera, subsiste que Lázaro no ha dejado testimonio alguno sobre sus experiencias de muerte. Tampoco hay tal, con mayor razón para su silencio, pues son personajes irrelevantes en los 2 otros resucitados por Jesús. Ante este silencio de Lázaro, varias observaciones: si el testimonio hubiera sido importante, Lázaro lo hubiera ofrecido y el evangelista lo hubiera recogido. Por consiguiente, este tipo de informaciones son interesantes a nivel de curiosidad si se quiere, de indicación o de sugerencia. No influyen para nada en el cuerpo de la doctrina de la religión cristiana, ni por ello en la vida que se propone al cristiano, imitando a su maestro, Jesús de Nazaret. ¿Experimentó algo Lázaro, verdaderamente, durante los días que permaneció muerto? Cabe la hipótesis de que no experimentase nada. En cuyo caso, nada habría para relatar. Esta hipótesis nos remite a la grave cuestión de que sea ontológicamente, la muerte no clínicamente, cuestión ya soslayada. Y para eso, no es un recurso para atraparles, pueden creerlo, destinamos el capítulo 4 de este libro. Allí recordaremos al buen Lázaro y quizá comprendamos por qué guardó tan impenetrable silencio. Pero antes hay que desvanecer algunos equívocos. Página 39.